Cursó la licenciatura en Ingeniería en Computación en la UNAM, graduándose en 1985, y luego obtuvo un doctorado del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto Israelí de Tecnología Technion en 1991, bajo la supervisión de Shimon Eben, y desde el 91 ingresó al Instituto de Matemáticas de la UNAM, donde actualmente es investigador titular C. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y ha sido visitante en varios lugares, como el Laboratorio de Ciencias de la Computación del MIT de 1993 a 1995 y del Grupo de Teoría de Sistemas Distribuidos de Nancy Lynch. Durante esta estancia postdoctoral también visitó el Cambridge Research Laboratory de HP y fue miembro del Research Staff de ese lugar de septiembre del 99 hasta septiembre del 2002, y sus áreas principales de interés son la teoría del cómputo distribuido, particularmente temas relacionados con coordinación, complejidad y computabilidad. Entonces recibamos al doctor Raxvan. Gracias, Sergio. Gracias, muchas gracias por la amable introducción, y es un honor para mí haber podido aceptar la invitación para platicar con ustedes sobre este tema, que creo que este es el peor inicio de ninguna plática que hayan oído en toda la historia de la Amexcom, porque no sé ni cómo se pronuncia el título, ni sé si la palabra se dice indistinguibilidad, no sé si es una palabra en español o no, ni la puedo pronunciar. Entonces, bueno, pero el asunto es que este asunto de resulta que yo les quería platicar un poco de cómo el asunto de no poder distinguir entre distintas situaciones es fundamental en distintas áreas de la computación y por distintas razones. Y bueno, en este corto tiempo que tengo me voy a concentrar un poco en indistinguibilidad en computación distribuida, que es de hecho donde juega un papel muy importante y es lo que más conozco, pero les voy a platicar también de otras áreas de computación donde aparece y por qué aparece esta noción y por qué quisiera yo promover, de hecho, estudiar en sí misma esta noción de indistinguibilidad. Pues el asunto es que dos de las razones, de los conceptos clave en computación que motivan la indistinguibilidad son la abstracción y la interacción, aunque les voy a platicar de otros asuntos. Pero bueno, ¿qué es la abstracción? A final de cuentas, esta herramienta fabulosa que nos ha permitido a los computólogos construir los sistemas de ingeniería más grandes que se hayan jamás construido, sistemas verdaderamente inmensos, como por capas, en donde nos permitimos construir una capa ignorando detalles de cómo se implementa la capa de abajo. Es el asunto de la abstracción. Y luego el de la interacción, que cada vez es más inevitable. Desde que uno compra una computadora, la prende y ya empieza a hablar con otras computadoras sin ni siquiera pedir permiso, etcétera. Y la consecuencia, de hecho, de estos dos conceptos claves de computación es que cualquier componente de un sistema de cómputo tiene conocimiento limitado del sistema global en el que está operando. Puede esto suceder, de hecho, para bien o para mal. En el caso de la abstracción es para bien, nos conviene no saber muy bien los detalles de lo que está pasando abajo para poder mejor construir el sistema. O en el caso de la interacción, de hecho es una consecuencia de que haya interacción, de que una parte no sabe exactamente lo que está pasando con otras partes con las que está interactuado en todo instante de la ejecución del sistema. Y este asunto de la falta de conocimiento, del conocimiento incompleto que tienen los sistemas de cómputo acerca de los ambientes en los que operan, es de hecho lo que se captura de manera precisa por la noción de indistinguibilidad. Y en sí, si pensamos en conocimiento, bueno, hay un área clave, un área antigua dentro de computación que se le llama Reasoning About Knowledge. Este es el libro clásico de 1995 de Feikin, Alpern, Moses y Bardi,
donde ya recolecta, es un libro muy grande, recolecta muchos aspectos de toda la teoría de razonamiento, de conocimiento, y muestra cómo tiene aplicaciones en una diversidad de temas, además de cómputo distribuido, en teoría de juegos, inteligencia artificial, obviamente filosofía, porque de lo que estamos hablando es de qué es el conocimiento, cómo se gana el conocimiento, cómo se pierde, cómo se razona acerca del conocimiento. Economía, criptografía, pues es precisamente evitar que se sepan cosas que no queremos que se sepan. Psicología, etcétera. Y de hecho hay un congreso bianual desde el primero, que ocurrió en 1986, que se llama TARC, donde interactúan todas estas gentes, desde gentes de economía y computación hasta filósofos, presentando resultados acerca de razonar acerca del conocimiento. Afortunadamente aquí yo lo que quiero hacer es escapar de este asunto del conocimiento, porque yo no soy experto en esto de conocimiento, más bien lo que quiero argumentar es por el lado de la indistinguibilidad. Y entonces me dio mucho gusto escuchar una plática hace un par de años de Yoram Moses en Oaxaca, precisamente. Aprovecho para hacerles el comercial de BIRS, no sé si a todos conocen, pero Banff International Research Station de Canadá, ahora tenemos una sede en Oaxaca, y es un lugar maravilloso para organizar talleres. Uno hace una propuesta con un grupo de investigadores en algún tema y se reúnen todos en un lugar muy bonito en Oaxaca, y vienen gentes de todo el mundo. Y ahí teníamos un taller de computación distribuida donde me sorprendió que Yoram Moses, que siempre habla de conocimiento, que él es uno de los padres de este asunto, empezó a hablar de indistinguibilidad, y más allá dijo: la noción más fundamental de computación distribuida es indistinguibilidad. Me fui a ver rápido su libro, dije: ¿cómo puede ser si en su libro no habla de indistinguibilidad? Y en efecto, haciendo una cita de una búsqueda en las 500 páginas del libro, la palabra indistinguibilidad aparece solamente 10 veces, incluyendo en el índice de las palabras. Y el asunto es que aparentemente son conceptos duales: no distinguir y saber algo. Entonces, pero bueno, entonces lo que voy a hacer en esta plática es, en lugar de hablar de teoría del conocimiento, que está muy basada en lógica epistémica y cosas de ese tipo, que es un área muy desarrollada, y de hecho lo que quisiera hablar es de indistinguibilidad, que resulta que es una noción fundamental, en especial en computación distribuida, que es en lo que en mi área principal de investigación. Pero vamos a ver que de hecho es una noción aún más básica que la noción de conocimiento, la noción de indistinguibilidad, y por supuesto mucho menos estudiada en sí mismo, a pesar de que ha aparecido en computación distribuida desde los orígenes de la computación distribuida. Y en realidad, como todos sabemos, ha aparecido desde los inicios de las ciencias de la computación, que es la primera cosa que se nos ocurre cuando pensamos en indistinguibilidad. Es la prueba de Turing. ¿Cómo define Turing la inteligencia? Copiando tal cual de la Wikipedia la definición. No sé qué voy a hacer con esto, porque tengo varias citas textuales y ahora animo que las traduzca a español o se las lea en inglés. No sé qué los haga menos bolas. Les pido, un desastre esto de las pláticas en inglés y hablar en español, pero bueno, lo digo tal cual en inglés. Sí existe indistinguibilidad. Eso es justamente lo que dice Turing. ¿Cómo vamos a saber si una computadora es inteligente o no? ¿Cómo? Si es indistinguible, si al hablar con esa computadora nos es indistinguible de una persona, de otra cosa que consideramos que es inteligente. Entonces ahí inmediatamente aparece como una herramienta clave la indistinguibilidad. Y en cuanto a conocimiento, todo lo que es conocimiento, pues vamos a ver que resulta también exactamente una herramienta para definir lo que es el conocimiento, es a través de indistinguibilidad. Aquí de hecho, copiando del primer congreso TARC, de conocimiento, teoría de razonamiento acerca del conocimiento, nos dice que
¿Qué es cuando uno dice yo sé algo o no sé algo? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué uno dice a veces no, yo no sé si está lloviendo, yo sí sé si está lloviendo? El asunto clave es que hay mundos posibles, que uno considera posibles, y cuando uno no distingue entre ciertos mundos, es que uno no sabe algo. Vamos a ver, se puede representar así: hay dos mundos posibles, el mundo de la izquierda, el mundo de la derecha. Hay un cierto agente A, está etiquetando esa arista porque la gente, desde la perspectiva en ese momento de la gente A, esos dos mundos son el mismo, no puede distinguir entre esos dos mundos. Y entonces la definición formal, de hecho, usando lógica epistémica de saber algo, es así: el agente A sabe un hecho P, si ese hecho P es verdadero en todos los mundos que le son posibles en ese momento, entre los cuales él no puede distinguir. Entre todos los mundos que él considera posible, el hecho P es verdadero. Entonces se dice formalmente que el agente A sabe ese hecho. Vamos a ver un ejemplito aquí. Por ejemplo, cuando uno dice yo no sé si está lloviendo en Londres, ¿cómo no sabes? ¿Qué quiere decir que no sabes? Pues quiere decir que yo en mi cabeza considero dos mundos posibles: uno en el que está lloviendo y uno en el que no está lloviendo, y yo ahorita en este momento yo no puedo distinguir entre esos dos mundos. Entonces eso quiere decir que yo no sé si está lloviendo. En cambio, a lo mejor aquí dice, sí, yo sé que en San Francisco está soleado. ¿Por qué? Porque en todos los mundos posibles, en los que yo considero posibles, entre los cuales no distingo, en todos está soleado San Francisco. Esa es la idea de la relación entre conocimiento y indistinguibilidad. Pero el asunto es que para hablar de conocimiento necesitamos un lenguaje para expresar esas fórmulas. P, que es esa fórmula, sería una fórmula P en un lenguaje de lógica que nos dice, que nos permite expresar hechos como está lloviendo o no está lloviendo. En cambio, para indistinguibilidad no hace falta toda esa herramienta de lógica, porque lo único que decimos: entre estos dos mundos yo no puedo distinguir, son lo mismo para mí desde mi perspectiva en este momento. Entonces, motivados por todo esto, quisiera yo proponer el estudio de la indistinguibilidad. Y hay muchos factores interesantes que uno pudiera estudiar. Bueno, primero buscar por todos lados en computación dónde aparecen estas nociones claves de indistinguibilidad. A veces son nociones muy locales a una parte del sistema, o a veces estamos hablando como por capas de abstracción, que toda una capa no distingue de la capa de abajo. Si uno cambia, eso es una herramienta muy útil en diseño de sistemas. Si uno cambia la implementación de la capa de abajo, la de arriba no debería de distinguir nada, si está correctamente diseñado. Bueno, obviamente para todo lo de conocimiento es importante. Quisiéramos ver qué fuentes diferentes en computación son las que ocasionan que aparezcan asuntos de indistinguibilidad. Lo que estaba yo mencionando, que a veces es útil usarla como una herramienta y a veces es una fuente de limitaciones, de problemas, el no distinguir entre situaciones. ¿Cómo representamos? Es una cosa interesante. Si ya queremos empezar a estudiar más metódicamente, necesitamos poder representar todas estas relaciones de indistinguibilidad en un sistema. Y ya que tenemos esa representación, ¿cuál es la estructura que obtenemos en un sistema dado? Y lo que es muy interesante es que cambia. ¿Qué quiere decir que aprendemos en la vida? Cuando aprendemos, yo ya aprendí que no está lloviendo, es porque ya obtuve información y ahora ya puedo distinguir. Entonces, de hecho, la noción de aprendizaje está directamente relacionada a cómo cambian las cosas que distingo hoy, y mañana ya distingo más finamente cosas y por eso sé más cosas. Y les voy a platicar de trabajos recientes acerca de usar estas cuestiones de indistinguibilidad para especificar problemas, dar especificaciones formales del problema, del modelo, y dice se puede resolver un problema o no, etc. Y bueno, hay muchos otros temas. En la vida real muchas veces es probabilista la indistinguibilidad, y hay ejemplos como aprendizaje, criptografía y muchos otros. Entonces les voy a platicar acerca de unos de esos puntos uno por uno, y vamos a ver cómo aparece específicamente en distintos lugares. Un poco me voy a concentrar, como les decía, en computación distribuida, pero a lo mejor los motiva a pensar en sus propias áreas de cómo aparecen estas razones. En computación distribuida la entendemos de una forma muy amplia. Estudiamos una diversidad de modelos de cómputo distribuido. A veces consideramos una red de computadoras donde las computadoras se están comunicando unas con otras, y además de manera muy síncrona para evitar problemas de retardos.
A veces estudiamos modelos donde hay fallas de distintos tipos, procesadores pueden fallar, mensajes se pueden perder. A veces no hay nada de suposiciones de tiempo y unas computadoras corren mucho más rápido que otras. A veces nos concentramos en comunicación mediante envío de mensajes y a veces son sistemas de memoria compartida donde los procesos escriben, leen de una memoria compartida o accesan, se coordinan de otras maneras, o redes de hecho inalámbricas también se consideran sistemas distribuidos y de sensores. Hemos estado estudiando recientemente algoritmos para conjuntos de robots que se están moviendo y comunicando entre ellos, coordinándose para llegar a un sitio o evitar ciertos lugares del sitio. Todos estos sistemas resulta que aparece este asunto de indistinguibilidad ¿y por qué? Vamos a ver ahorita por qué tipo de razones aparece. Pero tiene que ver con el asunto de la interacción. Todos estos sistemas lo que tienen en común es que hay distintos componentes del sistema que interactúan, cooperan, colaboran y se comunican, y entonces cada uno de alguna manera, a final de cuentas, lo que nos dice Nati Linian en el Congreso IEEE de Foundations de Computer Science de 1987, a final de cuentas, siempre que hay interacción entre distintos componentes, el cómputo que hacen los distintos componentes está basado en datos locales, en su visión local. O sea, así es la vida. Cada uno de nosotros, pues lo que hace, lo que piensa, lo que actúa, está basado en una perspectiva local, en sus visiones locales, y eso inmediatamente ocasiona diversos tipos de indistinguibilidad. ¿Por qué? ¿Dónde están todas esas fuentes donde inmediatamente uno puede ver que aparece cuestiones de indistinguibilidad? La primera cosa más fundamental en la vida es el tiempo real. Uno no tiene acceso al tiempo real, uno solo tiene su propio reloj o su propia sensación de cómo pasa el tiempo, pero nadie puede tocar el tiempo real, ni verlo, ni existe en cierto sentido que ahorita les platico más, ¿no? Otro asunto es el asunto geográfico. Simplemente toma tiempo en propagarse la información, entonces yo no puedo distinguir cosas que están demasiado lejos de donde yo estoy, porque aún no sé lo que está pasando en esos lugares. Entonces, otra razón, además de la geográfica, hay otra razón que es incertidumbres de tiempo. ¿Por qué? Porque a veces yo tengo una estimación de que si no me llega un mensaje en 5 minutos, entonces ya lo doy por perdido, o a veces tengo mejores estimaciones. Entonces hay incertidumbres acerca de tiempo. Formalmente, ¿qué es una incertidumbre acerca de tiempo? Es la indistinguibilidad entre dos posibilidades, que ahorita les platico también más. Otro asunto es, en el momento en que empezamos a construir sistemas más y más grandes, fallas son inevitables, y esas fallas son otra fuente de incertidumbre, porque uno no sabe, como en la vida real, si a la novia se le descargó el teléfono o si ya está con otro, y todo eso es exactamente el asunto de las fallas. Las entradas son locales, ¿no? Desde el inicio del cómputo, cada uno pues tiene su visión del mundo, sus ideas, sus entradas, cada procesador tiene una entrada, y esa entrada es local. Uno no sabe con qué entrada está iniciando otra parte del sistema o qué entrada se está recibiendo de otras capas. En sistemas de memoria compartida hay una diversidad de fuentes de incertidumbre, como el que ha hecho programación concurrente siempre sufre de este asunto de covering, que uno escribe un proceso, un hilo, un thread, un hilo, escribe a la memoria compartida y otro encima un valor, y ya no sabe uno quién de los dos escribió, o si el valor quedó y fue leído por otros o no, y es indistinguible en ciertas situaciones. Hay problemas, los que conocen de programación concurrente reconocerán este tipo de situaciones, el problema ABA y cuestiones de exclusión mutua. Muchos sistemas nos interesa que sean anónimos, ¿no? Quisiéramos, ¿y qué es esto de que sea anónimo? Quiere decir que no quisiéramos saber quién es el proceso que envió un mensaje o quién es el agente que hizo tal acción. ¿Qué quiere decir? Que es anónimo, que no sabemos, pues precisamente eso, que no podemos distinguir entre la identidad de una persona o la otra, cuál de las dos hizo la acción. Pues no podemos distinguir, quiere decir que es anónimo esa persona. Entonces es formalmente la noción de capturar este asunto de no tener una identidad en algún sistema de cómputos, precisamente a través de la indistinguibilidad. En ciertos modos, por ejemplo, cuestiones de simetrías en
en las regiones geográficas, aparecen en algunos modelos de robots móviles donde cada uno tiene una orientación diferente del plano en el que están moviéndose los robots y no pueden distinguir cuál exactamente es la orientación del plano. Y hay muchas situaciones que vienen acerca de recursos finitos. Por ejemplo, los registros que usa una computadora, si son de X número de bits, entonces no puede uno distinguir si está agregándole 1 y 1 y 1 y 1 a un registro de un número finito de bits. Eventualmente se hace un ciclo y regresa a 0 y uno ya no sabe, no puede distinguir si es la vuelta actual el valor o de la vuelta anterior de cuando uno está escribiendo. El clásico problema del año 2000, pues ese es el tipo de problemas que venía. Bueno, y otros en particiones, en sistemas distribuidos son muy importantes, etc. Entonces, a final de cuentas, la indistinguibilidad viene de limitaciones en este tipo de sistemas, ya sea acerca del tiempo, del espacio, del orden de ocurrencia de los eventos. Y que es, por eso aquí se ve clarísimo que es lo dual a eso, pues ¿qué quiere decir? Que uno sabe todo, quiere decir que puede distinguir entre cualquier posible par de situaciones. Este es exactamente lo dual, ¿cómo se dice? Aquí nuestro experto en omnisapiencia de la indistinguibilidad. En ese sentido es como puede uno decir claramente que la indistinguibilidad es una especie de dual del conocimiento. De hecho, en computación distribuida hay un par de artículos famosos. El primero es un artículo de Nancy Lynch en el Congreso de ACM de 89 que se llamaba "Trató Nancy Lynch de recolectar todos los resultados de imposibilidades, de cotas inferiores, de limitaciones en cómputo distribuido acerca de lo que se puede hacer en un y en ese entonces, que era medio el inicio, ya había cientos de artículos publicando resultados de imposibilidad. Y unos años después, Ellen y Rupert publicaron otro artículo que decía aún más de cientos de resultados de imposibilidad. Y en ambos casos lo que dicen y lo que uno puede ver de estos resultados es que toda esta cantidad innumerable de artículos explicando las limitaciones de los sistemas distribuidos, todos se reducen a un asunto, al asunto de la indistinguibilidad, el asunto de que cada proceso tiene un conocimiento. Entonces vamos a ver un poco a nivel de sistema también cómo ocurre. Es simpática esta anécdota que uno en español uno dice, hace una silueta de tal persona y uno no se sabe comúnmente la historia de que la silueta es el apellido de un señor que en el siglo XVIII se puso a hacer estos dibujitos y se volvieron muy populares y un poco era abstraer exactamente lo que significa la abstracción. Un área que es común en sistemas distribuidos, este asunto de hacer capas donde el sistema de abajo, que es más complicado, parezca un sistema más simple hacia las aplicaciones, y entonces uno programa las aplicaciones sobre una capa de un sistema que se comporta más bonito que el sistema de abajo, donde pueden haber muchos mensajes que se pierden, que lleguen en desorden, y uno dice, no, hazme una especie de capa que a la aplicación de arriba le parezca muy síncrono, todos van a la misma velocidad, todas las computadoras están operando síncronamente, enviándose mensajes en rondas, y abajo no, abajo es todo un relajo, pero arriba así parece. Eso es lo que se le llama un sincronizador. Y es precisamente justo lo que estábamos hablando. Aquí hay un ejemplo concreto de este asunto que desde el punto de vista de la aplicación es indistinguible si la red es muy síncrona o no, porque ya se está aislando ese asunto. Y es una noción propuesta por Averbuch en el Congreso de la ACM de 84. Y de hecho fue justamente mi doctorado fue en estos temas, entonces inmediatamente empecé a trabajar en este asunto de indistinguibilidad. El otro asunto que les platicaba, donde aparece la indistinguibilidad, se puede decir que de hecho el punto central de Einstein, el descubrimiento de la teoría de la relatividad, es exactamente lo que identifica Lamport con este enunciado, que es
Si uno quisiera entender teoría de la relatividad en una palabra, uno diría es la imposibilidad de saber si dos eventos ocurren simultáneamente o no. De hecho, la simultaneidad es relativa. Desde la perspectiva de un observador, un evento ocurrió antes que el otro, y desde la perspectiva de otro participante en el sistema, ocurren en el orden opuesto. Eso es todo lo que se resulta, y eso es lo que tenemos justamente que lidiar en sistemas distribuidos, porque mientras que en física normalmente uno no lidia con eso porque son para velocidades cercanas a la de la luz y cosas de este tipo, en sistemas distribuidos, como las velocidades relativas de las partes que ejecutan en el sistema son mucho más lentas unas con respecto del otro, y las velocidades de transmisión son aún más lentas, entonces aparece todo el tiempo este tipo de problemas de cómo hacer sincronización de relojes, cómo estimar el tiempo de la ejecución de otros procesos, etc. Y aquí hay un ejemplito típico de lo que sucede en una comunicación, la comunicación más simple que puedan pensar, en donde tenemos una computadora A que ejecuta el evento de enviar un mensaje, y el evento llega por la flecha negra hacia el evento E12, y ahí es donde en tiempo real el proceso B o la computadora B recibe el mensaje, luego lo procesa y luego le contesta a la computadora A. Desde la perspectiva de A, es indistinguible totalmente en qué momentos en tiempo real ocurrieron esos dos eventos. Esa podría ser la ejecución azul o la ejecución negra, son indistinguibles desde la perspectiva interna de los procesadores, de las computadoras del sistema. Y esto es justo lo que hicimos en un artículo del ACM con Boas Pats, en donde intentamos proveer de un modelo en donde uno viera que estas líneas de comunicación son como elásticas. Como lo que hicimos es representar, es un resultado de representación de la indistinguibilidad mediante una gráfica G, donde tenemos los eventos de envío y de recepción de mensajes en toda la ejecución de un programa, y pensamos que estas líneas son de hecho elásticas. ¿Qué tan elásticas es? Depende qué tanto las podemos estirar o acortar según las propiedades de la transmisión de los mensajes o de las velocidades relativas. Y lo que hicimos es proveer de una caracterización de la indistinguibilidad en tiempo real, que justamente determina los algoritmos de sincronización de relojes que se pueden implementar en un sistema como este. Pero bueno, la representación clásica de indistinguibilidad antigua es las gráficas de Kripke, que algunos de ustedes seguramente hayan hablado. Yo pensé que Kripke era así como un griego que vivió, pero resulta que todavía vive. Aquí hay muchas fotos del señor Kripke que todavía está muy vivo y nadie sabe quién es, más que lo único que sabemos son de las gráficas de Kripke. Pero ¿qué son estas gráficas de Kripke? Pues simplemente representan los mundos posibles de un sistema distribuido. Es una gráfica cuyos vértices son los mundos posibles, y las aristas son estos, como les había presentado en el ejemplo anterior. Y la suposición básica es que cualquier estado global del sistema se puede representar mediante un vértice, y ponemos aristas entre dos vértices indicando quiénes no distinguen entre esas situaciones globales. Entonces les voy a poner un ejemplito de esto. Aquí está un ejemplito de la indistinguibilidad desde el inicio, de las entradas de un sistema. Aquí está una gráfica de Kripke donde lo que estamos representando es 3 hilos o 3 procesos, 3 computadoras, donde cada una de las computadoras empieza con un valor binario. Algunas computadoras empiezan con 0, otras con 1. Un mundo posible está hasta arriba, donde todas las 3 computadoras empiezan con valor 0. Hasta abajo las 3 computadoras empiezan con valor 1. Y luego tenemos todos los vectores binarios que indican qué computadora empieza con 0 y qué computadora empieza con 1. Entonces ahí están todos los mundos posibles, todas las situaciones, todos los estados globales iniciales de este sistema, y etiquetamos las aristas con los procesos. Aquí son P, Q y R. P es el primero, Q y luego R. Entonces ahí esa arista está indicada, dice ni P ni Q pueden distinguir entre esos dos mundos posibles. ¿Por qué? Porque al inicio del cómputo aún no han hablado nadie con nadie.
ambos tienen entrada 0 y no saben cuál es la entrada de R del tercero. ¿Por qué no saben? ¿Por qué? Porque hay dos mundos posibles, uno en el que R inicia con valor 0 y otro con el que R inicia con valor 1. Y así eso es aquí nos podemos ver que estas relaciones de indistinguibilidad nos dan una cierta figura que está representada mediante una gráfica que relaciona todos los mundos posibles de un sistema y quién no distingue entre cada mundo posible. Si cualquier pregunta, por favor, adelante, porque sé que viene gente de muchas áreas muy diferentes. De muchas áreas habrán oído este acertijo, es un acertijo muy común, el de los niños enlodados, o se le llama de otras maneras, que ya no se permite hacer bromitas hoy en día, pero en otras maneras dice que son se le llama cheating wives. Ese cheating wives ya me metió en muchos problemas. De hecho, así en Francia se pararon gente, se iban a salir de la plática. No es cheating wives. Entonces nos quedamos con el nombre así más inocente, que es Muddy Children. Entonces ahí, en este ejemplito, hay 3 niños jugando en el jardín y están jugando y se ensucian la frente con lodo. Entonces, ¿qué pasa? Que un niño, cuando se ensucia la frente con lodo, pues no sabe si él se la ensució, porque él no ve su propia frente, pero está jugando con los otros niños, entonces sí puede ver si los otros niños se ensuciaron. En el de Cheating Wives, pues ya se imaginarán así como es el acertijo, pero no sé, mejor. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los mundos y aquí tiene toda una historia que no vale la pena entrar, pero la mamá sale y le dice: ya estoy muy enojada, algunos de ustedes ensuciaron la frente con lodo, y pues los niños, ¿qué hacen? Porque si yo no sé si yo solo sé si los demás, y entonces todo un acertijo muy común, si es clásico, si hace una búsqueda de internet hay muchísimas cosas acerca de este acertijo en distintas áreas de computación. Es un ejemplo interesante. Y bueno, ahí están todos los mundos posibles. Si se fijan, realmente los mundos posibles son parecidos a los de estos, porque son binarios. Cada niño o tiene lodo, muddy o clean, ¿no? Cada mundo, cada vértice está identificado por un vector que dice si tiene lodo o si no tiene lodo. Lo que cambia es las relaciones de indistinguibilidad, porque ahora lo que no distingues es de ti mismo, si tú tienes lodo o no. Aquí, por ejemplo, hay 2 mundos posibles. Un mundo posible, el de hasta arriba, MMM, los 3 se ensuciaron con lodo. Y el mundo juntito, el niño de en medio, ese está limpio, tiene clean. ¿Quién no distingue? El B, el nodo B. Ponemos la arista entre esos 2 mundos, porque el único que no distingue entre esos 2 mundos posibles es el que tiene el lodo en la frente en un lado y en el otro no. Eso quiere decir que no sabe formalmente, por eso no sabe, porque hay 2 mundos posibles compatibles con su perspectiva. Los otros 2 sí distinguen. Y así podemos representar todas las aristas y etiquetar con quién sabe y quién no sabe. Entonces aquí se ve cómo se usan las gráficas de Kripke para representar globalmente todas las indistinguibilidades, todos los estados globales y las indistinguibilidades. Lo bonito que les decía es, conforme pasa el tiempo, uno aprende cosas, que quiere decir, aprende cosas ahora ya distingue. En este ejemplito, no vale la pena entrar mucho, pero como va el acertijo, dice, la mamá sale al jardín y les dice: qué mal que se ensuciaron, y no les voy a decir quién se ensució, nada más les digo que al menos uno de ustedes se ensució. Entonces todos voltean y ven y dicen: no, pues si hay otro por ahí, dice, a lo mejor yo no fui, ¿no? Pero si hay un niño que no ve a nadie que tiene lodo, dice: híjole, pues seguro fui yo, ¿no? Y entonces aprende y quita estas aristas de indistinguibilidades. Así como evoluciona el conocimiento en la vida, cuando uno oye cosas, cuando uno se comunica, ya distingue cosas y ya sabe más cosas. Entonces ese es otro estudio en esta área de indistinguibilidad, cómo evolucionan estas gráficas de Kripke. Y luego, bueno, vamos a ver para qué sirven qué nos dice acerca de lo que se puede programar o resolver en un sistema. Para saber qué imposibilidades o qué facilidades nos dan estas gráficas de Kripke, tenemos que analizar esta estructura de la gráfica, que se ve como una gráfica, se ven nada más como 2 gráficas, pero ¿qué tienen de diferente las 2? ¿En qué afectan lo que se puede hacer en un sistema o en otro? De hecho, en computación distribuida hubo una época por ahí de los años finales de los 80 y principios de los 90, donde había artículos y artículos cambiando el modelo tantito.
se descubrió que el problema clave en sistemas distribuidos es el consenso. Ese es como el problema central, donde tienes distintos hilos, distintas computadoras o procesos o robots y tienen que quedar de acuerdo. Uno quiere una cosa, otro otra, todos votan y quedan de acuerdo en una sola cosa. Por ejemplo, en bases de datos distribuidas hay que abortar o ejecutar una transacción, etcétera. Hay por todos lados el problema de consenso. Entonces la gente se preguntaba si se puede o no se puede resolver el problema del consenso. En los inicios la gente programaba soluciones al consenso, las implementaba y fallaban. Entonces decían, no, ¿dónde está el error? Entonces volvían a programar hasta que se dieron cuenta que no se podía resolver en ciertos modelos de cómputo el consenso, y entonces empezaron a ver artículos, hasta este artículo de 92, las muchas caras del consenso. ¿Por qué? Porque si a cada modelito que le cambies, si se pierden más mensajes, si hay tantas líneas de comunicación, muévele tantito y ve si se puede o no se puede resolver el problema. Y alguien le cambiaba tantito y otro artículo publicaba diciendo, no, aquí tampoco se puede resolver el consenso. Hasta que los investigadores se dieron cuenta que todo se reduce a una cuestión estructural de estas gráficas de Kripke, que es si son conexas o no, simplemente de una cuestión de conectividad de teoría de gráficas, si hay caminos entre parejas de vértices. Y entonces eso empezó a despertar toda la ciencia moderna del cómputo distribuido con más fundamentos científicos. Y uno podía entender que si ya le cambias tantito, en lugar de enviando mensajes, se comunican bajo memoria compartida o robots, lo que tienes que checar es la conectividad de la gráfica de Kripke de las posibles situaciones de ese sistema. Y eso implicaba directamente que si es conexa la gráfica o no es conexa, directamente implicaba no solo si se puede resolver o no, sino en los casos en los que sí hay solución para el consenso, el costo de esa solución, en cuanto a cuántas rondas de comunicación, cuántos mensajes, etcétera, qué tipo de memoria compartida, qué tipo de fallas, etcétera. Bueno, entonces, bueno, aquí otra vez mi contribución en este lado del área fue este artículo justamente con Yoram Moses en el Siam Journal of Computing en 2002, donde diseñamos una herramienta que le llamamos layering para analizar esta estructura de conexidad de las distintas gráficas en muchos modelos, que te ayudara a no tener que volver a empezar cada vez que le cambies tantito al modelo. Hicimos este análisis uniforme del costo y la posibilidad de resolver en el consenso. Bueno, entonces en esta última parte de la plática, los que les quería platicar un poco es de trabajo más reciente que hemos estado haciendo acerca de especificar problemas distribuidos usando otra vez estas ideas de indistinguibilidad, en uno más relacionado a cuestiones de linearizabilidad para los que conocen, y computación y topología combinatoria, y con Eric Gubot y Ledant. Justamente hace unas semanas presentamos un artículo relacionando de regreso hacia teoría de conocimiento y lógica epistémica estas cosas a nivel de especificación de métodos formales y verificación y todo eso. Entonces, ¿cuál es la idea sencilla? La idea sencilla es que cuando especificamos un problema que queremos resolver, de hecho lo que estamos diciendo es una meta de indistinguibilidad. Iniciamos, por ejemplo, aquí como en el caso de las entradas binarias, quizás son votos, unos votan sí, otros votan no, queremos que todos lleguen a acuerdo. Entonces, de hecho, lo que estamos en estos trabajos estudiando es que de hecho lo que realmente significa una especificación formal es metas de indistinguibilidad. ¿A qué indistinguibilidad quieres llegar? En este caso extremo del consenso, empiezas con las posibles entradas del sistema que dan esta gráfica de Kripke. ¿Y a qué quieres llegar? A que todos decidan 0 o todos 1, que queden de acuerdo en un valor o en el otro, pero todos queden de acuerdo en el mismo lugar. Entonces, ¿qué mundos posibles hay? Si logras resolver este problema, tienes que llegar a una situación básicamente en la que solo hay dos mundos, en el que quedaron de acuerdo en 0 o en el que quedaron de acuerdo en 1, y todos distinguen, porque si tú decides 0, sabes que todos los demás van a decidir 0 si tu programa es correcto. Y entonces resulta que una especificación de un problema distribuido realmente son dos gráficas de Kripke y relaciones de entradas-salidas, diciendo si todos quieren 0, pues que todos decidan 0, si todos quieren 1, que todos decidan 1, etc.
Y entonces en este artículo lo que hicimos es de hecho usar lógica epistémica dinámica, que descubrimos que queda justito como mandadita a hacer para este tipo de especificaciones. Y lo que hicimos es estudiar este tipo de diagrama donde tienes la I, que son las relaciones de indistinguibilidad iniciales, la O, que son las deseadas a las que quieres llegar, y luego consideras un programa distribuido y saber si puede resolver o no puede resolver. Ese programa en sí tiene sus propios problemas de indistinguibilidad, y toda la cuestión de la solubilidad de del problema especificado se reduce a saber si hay un delta, una especie de mapeo delta que nos manda la indistinguibilidad, las relaciones de indistinguibilidad de tu programa distribuido a las metas a las que quieres llegar. Y bueno, entonces podemos trabajar con conocimiento y otras cosas que para que no vale la pena entrar a detalle. Lo que quisiera, la conclusión bonita que estamos obteniendo de todos esos resultados es que estas gráficas de Kripke realmente están escondiendo algo de la vida muy interesante, que la indistinguibilidad, lo que te permite resolver o no, no es una cuestión unidimensional como una gráfica, quién distingue o quién no distingue, sino que conviene fijarse en el dual de esas gráficas, y resulta que aparecen cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí teníamos todos estos vectores binarios, que son las entradas de un problema de consenso binario. Nos conviene, ¿qué tal que si en lugar de ver a un mundo, esa es la transformación que hemos hecho desde unos 10 años para acá, un poco más, que estamos cambiando la perspectiva de obsesionarnos con los mundos globales? Esa es la visión de Kripke. Hay que poner los estados globales del sistema, pero en la vida, ¿dónde están esos estados globales? No hay ningún estado global en la vida. En la vida lo único que tenemos es perspectivas individuales. Entonces mejor nos mudamos al dual de eso, y lo que decimos, el mundo de hasta arriba, donde los tres procesos empiezan, los tres con entrada cero, mejor lo representamos como un triángulo, y en las esquinas del triángulo ponemos las perspectivas de cada uno, porque a final de cuentas eso es lo que existe, las perspectivas, los estados locales de los procesos. No es, el estado global no está en ningún lado. Entonces, si se fijan, la gráfica de la izquierda, su dual es como una esferita que consiste de triángulos. El triángulo de hasta arriba representa la situación en que los tres tienen entrada cero, y los ponemos los vértices con distintos colores para decir, esta es la persona, la computadora negra, la computadora gris y la computadora blanca, y en medio ponemos cuál es la entrada. Entonces un triangulito. Una situación global realmente es un triángulo de tres estados locales. Abajo de esa esfera, si se la imaginan en 3 dimensiones, esa esfera es una pelota construida de triángulos. Hasta arriba está el triángulo que todos empiezan con entrada 0, hasta abajo todo el triángulo que todos empiezan con entrada 1, y luego cierras con triángulos que son las combinaciones de ceros y unos. Y entonces de repente una gráfica de Kripke, que pues no se ve qué cosa es esa gráfica, dices, pues es una esfera, es una esfera. En el caso de los niños enlodados, lo mismo, en lugar de esa gráfica de abajo a la derecha que no se entiende bien qué cosa es una especie de esfera con hoyos. Y el descubrimiento de todo este asunto es lo que recolectamos en este libro que escribí con Maurice Herlich y Dmitry Kozlov, que se llama Distributed Computing Through Combinatorial Topology, de Elsevier, en donde lo que explicamos es que realmente lo que decide realmente si se puede resolver un problema o no, y a qué costo, cuántos mensajes, cuántas rondas de comunicación, etcétera, tiene que ver, de hecho, no con la gráfica de Kripke tal cual, sino con su dual, que es estas estructuras que se llaman complejos simpliciales, que son estructuras combinatorias que representan relaciones no de entre parejas, sino entre 3 o entre 4, o sea, nos da cosas de indistinguibilidad, pero de alta dimensión, y eso resulta que es lo que representa qué se puede hacer y qué no en un sistema distribuido. Bueno, para concluir, algunos ejemplitos de más áreas, algunos pensamientos. En cierto sentido, lo que somos los computólogos somos los maestros de las perspectivas. Eso es lo que hacemos en cierto sentido. Los computólogos, siempre y cuando trabajemos con sistemas que consisten de computadoras, de partes, de hilos
donde cada uno, ¿por qué? Porque ¿qué es programar una computadora? Es programar las perspectivas que va a tener una computadora cuando interactúa con otras, va a ir cambiando sus perspectivas. Y resulta muy interesante, de hecho, que uno está acostumbrado a decir, oye, este problema ¿es computable o no computable? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una máquina de Turing que lo resuelve o no lo resuelve. Pues resulta que cuando hablamos del mundo de las interacciones, eso no tiene nada que ver. Cuando decimos el problema de consenso no se puede resolver en tal sistema distribuido, no se puede resolver aunque pongas máquinas de hipercómputo en cada. No es un problema de las limitaciones o posibilidades de las máquinas de Turing individuales. No cambian los resultados si pones una máquina de Turing o una máquina hiper Turing de computabilidad. El hecho es que no puedes resolver el problema del consenso, porque esta gráfica de las indistinguibilidades es conexa, y eso no tiene nada que ver con Turing o no Turing, tiene que ver con estas relaciones entre qué sabe uno y qué no sabe el otro acerca de todo lo que puede pasar en un sistema. De hecho, toda esta teoría es lo que dice que computabilidad no es acerca de máquinas de Turing en el mundo distribuido de interacciones, sino acerca de estas cuestiones topológicas que, como todos saben, topología es acerca de estirar cosas sin romperlas, y estos estiramientos, ese es el mensaje de toda esta área, que cuando hablamos con otros y se pelea uno con la esposa y no puedo poner de acuerdo, no te puedes poner de acuerdo no por las limitaciones de la cabeza, de la máquina de Turing, de la mujer, sino porque es como el estiramiento de una cierta objeto topológico, que es lo que no nos permite hacer. Bueno, no es ninguna bromita para las bueno, como dice Yoram, aquí conocimiento no depende de computabilidad o de conexidad. ¿De qué depende? De estas relaciones de indistinguibilidad. Y uno de los primeros, para poner otro ejemplo de los meros albores de la ciencia de la computación moderna, es todo el origen del learning. ¿De dónde nace todo este asunto de aprendizaje en computación? Yo podría decir que este es uno quizás de los artículos donde despierta toda el área de aprendizaje, y como lo pone Moore en su artículo de 1956, tú tienes una caja negra y tú estás del otro lado y tú estás hable y hable con la caja negra y quieres averiguar qué cosa es esa caja negra. Entonces lo que hace la persona que está interactuando con la caja negra, pues, le pregunta cosas, ¿no? Aquí pues Moore, como lo modela, como que la caja negra hay un autómata allá adentro y no sabemos cuál es el autómata. Entonces uno le manda palabras y el autómata responde acepto o no acepto la palabra, y lo que queremos es averiguar. ¿Y qué dice Moore aquí? Para no arruinar el inglés de Moore con mi traducción en español: the problem is concerned with what kind of conclusions about the internal conditions of a finite machine it is possible to draw from external experiments. Que dice, a final de cuentas es lo que hace el psiquiatra, ¿no? Uno va y se sienta 50 minutos y el psiquiatra habla y uno contesta, pero ¿qué tendrá dentro en la cabeza? Nunca se puede saber bien, o uno va aproximando. Eso es como el problema de la ciencia en general. Uno hace experimentos, recibe respuestas, no sabe qué es lo que hay del otro lado, solo sabe las interacciones de entradas y respuestas y las limitaciones o el tiempo que toma en aprender algo. Es como uno, mientras habla más y más, distingue más y más entre las posibles máquinas de estados que están del otro lado, o entre la cabeza del marido, para que no se me ofendan. Este marido llevo 30 años casado y sigo sin saber qué máquina de estado tiene adentro, pero uno va poquito a poco definiendo así la indistinguibilidad. Bueno, ¿qué cosa es información? Pues es lo mismo, es lo que estamos diciendo aquí, citando un poquito. Información, teoría de información y bits y todo ese asunto, pues tiene que ver con eliminar indistinguibilidad. Los que vienen de áreas de métodos formales, verificación, una noción clave es bisimilar, cuando dos sistemas, relaciones de bisimilitud, que es básicamente la formalización de la abstracción, ¿no? Dice, uno tiene un sistema arriba que está implementando una especificación más abajo y son indistinguibles. Aquí igual, tal cual, copiando de la Wikipedia, se dice que dos sistemas son bisimilares. De hecho, sí, es indistinguible desde la perspectiva de un observador cuál de los dos es el que realmente se está ejecutando. Y bueno, hay muchas otras, si uno va explorando por todos lados van apareciendo más cosas. Como les decía,
criptografía pues casi que es acerca de forzar situaciones de indistinguibilidad, de no poder saber cuál es el mensaje. ¿Qué quiere decir? Que no puedo decodificar el mensaje. De hecho, formalmente eso es, que no sé, que desde el criptograma que yo veo hay una serie de mensajes que pudieron haber sido codificados y que dan el mismo resultado y son todos indistinguibles para mí. Y ahí aquí la situación en criptografía es más interesante porque no es que son indistinguibles, sino son indistinguibles en tiempo polinomial. Entonces se combina el asunto de indistinguibilidad con el de complejidad. Bueno, para terminar, no hay como Los Simpson, que este episodio, si lo podría poner ahorita, ya lo vemos todos juntos aquí, pero es muy bonito porque cuentan la misma historia, es un solo día de la vida de los Simpson, pero lo cuentan 3 veces, una vez desde la perspectiva de Homero y otra de Bart y otra desde la de él, y como que no distinguen cuál es el mundo real, pues cada uno tiene su perspectiva. Bueno, esto es el final de mi plática, pero creo que querían oír un poco de perspectivas personales ahorita, pero bueno, compartiendo experiencias. No sé si hay una pregunta de la parte seria de los maridos y las traiciones y todo eso. Si alguien tiene preguntas personales también. Una pregunta personal. O sea que desde el punto de vista de indistinguibilidad, es imposible que un aprendizaje haga indistinguibles cosas que antes eran distinguibles. ¿Eso es seguro, seguro, seguro? Un aprendizaje al revés. No, es que lo que vi es que el aprendizaje hacía distinguibles cosas que antes eran indistinguibles. ¿Es imposible lo inverso? ¿Qué quisiera decir el inverso? Pues que un aprendizaje hiciera indistinguibles cosas que antes eran distinguibles. Sí, eso es como casi que la definición, digamos, o de otra manera de decirlo es que si no logras aprender lo de la cabeza de la mujer, o sea, es porque sigue sin distinguir si está enojada, ¿no? O está contenta, o sea, pero si quieres ya en privado. Bueno, caray. La limitación de la tesis de la máquina de Turing que mencionas ¿tiene implicaciones para la tesis de Church? ¿O estás hablando de una perspectiva, digamos, ortogonal a ese caso? En el sentido de que de alguna manera lo que entiendo yo que se está sugiriendo es que pues, el modelo estándar de computabilidad en la máquina de Turing es limitado y el modelo de la computación distribuida aumenta en un sentido fundamental a la máquina de Turing, lo cual estaría, digamos, en una contradicción con la tesis de Church. Pues hay dos temas de la pregunta interesante en la que haces. Un tema es el asunto en sí de la definición de inteligencia o de la definición de este asunto no es nada más así teórico de la definición de inteligencia, sino también, no sé, se están diseñando simuladores de bacterias. Entonces, ¿cómo sabes que esta bacteria, tu simulador de la bacteria está simulando la bacteria? Cuando dices esta bacteria ya la tengo programada, ¿cómo puedes saber? La única manera es ponerle así como en la tesis de Turing, a decirle pues le pongo tantito calor y ¿qué le pasa? Se encoge la bacteria, y luego lo haces en el laboratorio, pues se encogió igual, pues está bien. Y le haces cosas a tu simulador y le haces cosas y cosas en el laboratorio, y cada vez que haces una cosa pues reaccionan igual. Dices mi simulador pues, es una bacteria, o no sé si sea una bacteria o no, pero hace todo el comportamiento de una bacteria. Entonces es un tema más bien que yo lo pongo a la mesa, más bien para que lo estudien los expertos. Yo de eso no sé nada más que pues está claro que son nociones de indistinguibilidad, ¿no? Otra cosa diferente es el asunto de computabilidad, y eso en efecto ha hecho una especie de dicotomía en la noción de computabilidad, porque una cosa es computabilidad de una función como la define Turing,
puedo computar f de x si existe una máquina de Turing. Y aquí lo que estamos estudiando es si entre varias computadoras pueden computar una función, pero bajo incertidumbre de qué es la entrada de las otras. Si todas las computadoras saben las entradas de todos y todos corren en paralelo y no hay fallas, no hay indistinguibilidad, todos saben lo que está pasando y entonces tienes cómputo paralelo. Es un resultado muy clásico que una computadora paralela no puede resolver cosas que no puede resolver una computadora de Turing, nada más lo hace más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué no cambia la noción de computabilidad? Porque no hay problemas de indistinguibilidad. Todas las computadoras van en paralelo, se separan el trabajo y todas saben lo que está pasando y entonces podrían ser simuladas por una máquina de Turing centralizada. Aquí los problemas son cuando no sabes lo que el otro tiene en la cabeza, donde si tú le mandas el mensaje no sé si le llegó, y si la batería, todo este asunto, y ahí no es problema de máquinas de Turing, es problema de estas relaciones, de la estructura de indistinguibilidad. Entonces sí son nociones complementarias, no se contradicen porque están preguntándose preguntas diferentes. Una se pregunta qué pasa cuando hay incertidumbre en visiones locales, que es realmente lo que pasa en la computabilidad. Pero todo esto es muy nuevo y sería interesante combinar. No se ha estudiado mucho la combinación de estas dos nociones. Sí. Dos preguntas rápidas. En el Moore al que haces referencia 2 o 3 láminas antes de esta, ¿es James o qué Moore es? Es la primera. ¿En dónde? Esta, la anterior. ¿Qué Moore es? Moore es ¿El de la memoria? el ¿O de es la máquina de Moore y todo? Oh, ya, Millie Moore. Ya. Y la otra es, y en relación con lo que pregunta Luis, si estos resultados que aparecen en el libro, cuando hablamos de indistinguible y de observar, ¿verdad? Para ver si algo es indistinguible o no, o interactuar, estás considerando los posibles errores de interacción u observación que puedan ocurrir. Pueden ser errores como fallas de mensajes, pueden ser errores de programas, de hecho, porque no está seguro si está bien programado. Es algo que no ha sido, bueno, no lo hemos estudiado. Es un estudio interesante dentro de lenguajes de programación y todo esto sería ver esta incertidumbre de errores en la programación. Entonces el asunto es que no sabes exactamente qué está pasando en otro lado, pero este es un ejemplo nuevo que no se me había ocurrido, que a veces pudieras no saber porque puede el programa en sí tener un error o una falla transitoria. Posiblemente está mintiendo. Bueno, eso sí lo hemos estudiado mucho. Sí hemos estudiado este tipo de fallas maliciosas y cómo se ve la incertidumbre de que no a ti te dice una cosa la esposa y al otro otra. Eso sí lo tenemos bajo control. Así. Sergio, tengo una duda sobre aspectos teóricos tal vez que habría que ver si se van abordando, porque sí mencionaste muchas cosas interesantes, ¿no? Respecto a estas situaciones de varios eventos y de no poder saber instantáneamente qué pasa por la velocidad, etcétera. Todo eso se me antojaría que hubiese un principio de incertidumbre formulado, algún principio de complementariedad, ¿verdad? No sé si por ahí alguien esté haciendo algo, porque pues sí tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? O sea, mientras un observador está por acá y sabe bien ciertas características, el otro pues no está de acuerdo. Entonces, eso recuerda también el clásico principio de incertidumbre, ¿no? Entre más conoces algo, por las cuestiones de la medida, precisamente el problema de la medida, menos sabes del otro o de los otros parámetros. ¿Te refieres hacia física cuántica y cosas de esas? No es necesario. ¿Cómo? Perdón. Como a cuestiones de física cuántica. Ajá, sí, tal vez algo así, porque de hecho en la misma computación, en la teoría de la información, hay una fórmula, por ejemplo, para la entropía, ¿no? Que ya se había descubierto en la física. Sí, y muchas cuestiones aquí de computación o computabilidad, no sé qué tanto se esté en teoría formulando. Sí, creo que no sé si haya muchos trabajos, pero es muy interesante el asunto de que el observar afecta. No sé, no conozco así, no me vienen a la cabeza ejemplos directos de cómputo donde pedí, pero sí así de laboratorios hay ejemplos.
se sabe muchas cosas de que hay un ejemplo que tengo un acetato que me lo brinqué para no ofender a nadie también, pero hay ratones, así que van y observan los ratones en el laboratorio y dependiendo de si el laboratorista es hombre o mujer, el ratón se pone más o menos nervioso. No les digo tampoco quién, pero cuál es cuál, pero no se me ocurre si en computación hubiera así un ejemplo de computación real donde de observar afectara, no sé, sería interesante. Sí, de hecho podría ser interesante. Sí, no. Bueno, nada más brevemente algunas experiencias que, bueno, más bien comparto con Gualterio, algunas de ellas, o no sé, que son consejos. Solo lo que no comparto es que no vayan a hacer lo mismo que nosotros, porque puede ser que acaben como nosotros acabamos. Entonces, pero sí, yo también estoy de acuerdo que lo más importante es hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le parezca importante, y no fijarse por ningún lado ni de evaluación. Yo creo que siempre fui súper inocente con eso, no entendía que estaba metiéndome en problemas por todos, pero como que yo siento que a corto plazo se puede uno meter en problemas, pero a largo plazo es lo mejor hacer lo que uno quiere, lo que uno cree que le parece importante y lo que le gusta. Tiene que ver otro asunto importante, yo creo que para complementar lo de Gualterio, que es fundamental enseñar lo que uno sabe, publicar lo que uno sabe, hablar con jóvenes, porque si no uno se empieza a perder la perspectiva de la realidad. Uno cree que lo que uno hace es lo único importante y de repente ve que nadie sabe ni de lo que uno está haciendo. Entonces, una forma, por eso también pongo este libro, también por la presentación, que les agradezco que hayan citado este libro, pero quería yo promover, que es un esfuerzo similar que hubo en la UNAM de estos libros de computación, pero fue una de las cosas que, y les platico luego todo el desastre que fue, porque también teníamos la idea de influenciar a los CCHs y todo, y pues ya sabrán dónde acabó, en una cita en el otro libro de conocimientos fundamentales. Pero bueno, está bonito el libro así pero bueno, insistiendo, el asunto, cuando uno dice lo que te gusta, ¿a qué se refiere? Uno, que hay que hacerlo con pasión. Y con pasión, ¿a qué se significa? No así apasionadamente, sino a final de cuentas ese auténtico interés en lo que desemboca es en trabajar muy duro. Y ese es como el mensaje a final de cuentas, que uno siempre tiene la imagen que, no sé, algún violinista se paró y tocó así tal concierto, pero no sabe uno que se pasó durante días y noches sin parar. Entonces, el mensaje de la pasión no es así tan forzoso. A lo mejor hay unos que no, sin necesidad de pasión, trabajan muy duro, pero eso es un poco la razón de trabajar en lo que uno le gusta, que desemboca en pasión, en interés auténtico realmente en lo que uno está haciendo, y a final de cuentas en trabajo. Ese es mi mensaje para complementar. No hay nada, ni se llega a ningún lado por otro camino que el de trabajar duro y apasionadamente por lo que uno hace, y con gente igual, porque eso es bueno, para también no hacer bromitas, sino directamente les platico una plática que oí hace unos años de esta investigadora, Yehuda Feck, de la Universidad de Tel Aviv, de esas que uno va a tomar un café y no sabe que de hecho acaba de vender su startup en no sé cuántos millones de dólares. Entonces él dijo en su plática, les dijo: yo les quiero platicar toda mi historia hasta del startup. ¿Y a qué se reduce? Él tenía un startup que estaban haciendo cosas de seguridad en redes de computadoras, y estaban por comprar ese startup, y había tres grupos: el grupo de él en Israel, otro grupo creo que de hindús y otro en Estados Unidos, y había el que iba a comprar todo este asunto, tenía que decidir cuál. Las ideas eran muy buenas de todos, es lo que dicen, la diferencia no es de ideas geniales todos tenemos. La idea por qué logramos ganar al final, en la última carrera logramos ganar, es porque éramos el grupo mejor, como conjunto de personas eran todos muy buenas. Cuando hubo que el comprador les dijo, pues el que lo tenga mañana en la mañana le tienen que modificar esto porque no me gusta, el grupo de él es el que entre todos podían trabajar en equipo. Entonces, bueno, también tiene que ver con lo de Gualterio, tiene que ver no solo con trabajar con gente muy buena, estudiar en lugares muy buenos, etcétera,
unirse con gente muy buena, hacer equipos muy buenos, es otra de las reflexiones. Y la reflexión creo que más importante de todas es cuando la otra vez el hijo de una amiga famosa, una profesora, estaba yo con una profesora muy famosa y estaba su hijito y me dice, ¿y tú quién crees que es el mejor del área de no sé qué? Y la mamá, ¿no? Así que se supone que es la mejor del área. Yo le tenía que contestar a su hijito quién era la mejor del área. Y entonces yo le dije al hijito que esto no es así de quién es el mejor, es un equipo como de fútbol. Uno está en la portería, otro pasa los pases y el equipo no le gana al otro si no es todo un equipo funcionando. Entonces creo que este es uno de mis experiencias de la vida, que eso funciona a todos niveles, en la clase, si es un equipo el maestro con los alumnos y los alumnos entre ellos, en los artículos, si uno está jalando para un lado y otro coautor para otro, en las instituciones, si uno trabaja en equipo, en instituciones como de este tipo, académicamente, todo depende a final de cuentas, todo lo que hacemos es social y se potencia cuando lo hacemos en equipo. Y finalmente la otra cosa creo que bonita de trabajar en la academia, que creo que es que somos un equipo de qué cosa, es como un zoológico. Eso es lo más maravilloso, que uno se encuentra de todo tipo de inteligencias y personalidades y necedades y brillanteces y todo, y es lo disfrutable de todos estos equipos, que uno a lo largo de la vida ya nunca desprecia a nadie porque parece que no sabe de una cosa y resulta que sabe de la otra, y que tiene una habilidad que uno no entiende por qué lleva trabajando con alguien 10 años y no sabe nada, pero resulta que es pero el chiste es que es un zoológico así, y en las juntas uno lo ve y con todos lados, que es un zoológico de que todos son gente brillante y trabajador. Bueno, hay que meterse al menos en esa parte del zoológico, en la que son gente trabajadora y brillante, aunque muy diversa, y eso es lo que hace fascinante y excitante y productivo trabajar en cosas de academia y de computación en particular. Creo que es uno de los zoológicos más fascinantes también, así de, por favor, y pues queremos agradecerles a nuestros dos invitados sus maravillosas pláticas y sobre todo por sus consejos al final y darles un pequeño presente de parte de la academia. Muchas gracias. Gracias.